Voy a ser muy claro contigo. Y es que si actualmente no sabes cómo calcular tu propio ratio o calcular tu factor de corrección, estás perdiendo el tiempo con tu diabetes y nunca vas a conseguir controlarla a largo plazo. Pero Juan, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es esto del ratio o el factor de corrección? Bien, pues empecemos por el principio de todo para que lo entiendas muy bien. El ratio es lo que te va a permitir saber cuánta insulina necesitas en cada comida, dependiendo de si es en el desayuno, en la comida, en la cena y dependiendo de si un día tienes más o menos sensibilidad a la insulina. Por otro lado, el factor de corrección te va a ayudar a saber cuántos miligramos por decilitro de glucemia te baja cada unidad de insulina rápida. Entonces lo primero te va a servir para ajustar y clavar las unidades de insulina en las comidas y por lo tanto tener buenos valores post comidas, y el factor de corrección te va a ayudar a cuando tengas subidas inesperadas o subidas esperadas porque no sabes cuál es tu ratio, pues saber cuánta insulina te tienes que poner para que te baje a unos valores normales y no te pases cayendo a hipoglucemia ni te sobre insulina, al revés, ni te falte insulina quedándote por encima todo el rato. Entonces ahora estarás pensando, Juan, ¿y por qué no tengo ni idea de cómo calcular mi ratio o cómo calcular mi factor de corrección si se supone que en los hospitales me tienen que enseñar a ello y enseñar a cómo utilizarlos? Pues básicamente es porque desde los hospitales no les interesa enseñarte. Te dan tu ratio, que encima está mal calculado, y no te dicen ni cómo calcular tu factor de corrección. Entonces te dejan vendido al mundo. Y es por eso que sigues después de todos estos años con descontrol en tu diabetes y sin tener ni idea de cómo remontar esta situación y empezar a mejorar. Pues bien, no te preocupes porque he venido aquí a este vídeo a explicarte cómo calcular tu ratio y cómo calcular tu factor de corrección. Vamos a empezar con el ratio. El ratio, como he dicho antes, es esa relación entre los hidratos de carbono que vas a comer y la insulina que te tendrías que poner para cubrir todos esos hidratos de carbono. Y con el objetivo final de tener unas glucemias estables después de esa comida. Pues bien, como he dicho, este ratio puede variar si es en el desayuno, en la comida o en la cena, porque dependiendo de la hora, tu cuerpo va a responder de manera diferente a la insulina que te pones. Es por eso que tu trabajo será averiguar cuál es tu ratio en cada comida. Puede ser que en tu caso sea el ratio en todas las comidas iguales o en todas las comidas diferentes. Lo que vas a hacer con el ratio es empezar con un ratio 1:1, en el caso de que en el hospital no te hayan dicho qué ratio tienes. Si te han dicho qué ratio tienes en el hospital, ahora te voy a explicar cómo puedes hacerlo en tu caso. Entonces, pongamos en el primer caso que no te han dado tu ratio. Vas a empezar con un ratio 1:1 en todas las comidas. Es decir, por cada ración de hidratos de carbono, que recordamos que una ración de hidratos de carbono equivale a 10 gramos de hidratos de carbono, pues por cada ración de hidratos de carbono te vas a poner una unidad de insulina. Entonces, si por ejemplo en el desayuno comes 5 raciones de hidratos de carbono, te pondrás 5 unidades de insulina rápida, la que tengas. Y lo que vas a hacer es apuntar en qué niveles estás antes del desayuno o de esa comida, en qué niveles estás después y apuntar que has hecho un 1:1. Entonces, básicamente lo que vas a analizar es si después de la comida te ha subido, sabes que te ha faltado insulina rápida. Si después de la comida, por el contrario, te ha bajado, sabes que te has pasado con la insulina y necesitarías menos. Entonces, con este prueba y error, lo que vas a hacer es ir aumentando el ratio, partiendo desde 1, pues si te ha faltado insulina y te has quedado por encima, vas a aumentar el ratio, ¿vale? Te voy a recomendar aumentarlo de 0,2 en 0,2. Es decir, si después de esa comida haciendo 1:1 te ha subido mucho, vas a probar al día siguiente con 1,2. Si con 1,2 todavía te sube mucho, al 1,4 y así hasta que después de la comida te quedes en unos controles normales, ¿vale? Por el contrario, si después de la comida te baja mucho, lo que vamos a hacer es bajar ese ratio, es decir, del 1 al 0,8. Lo mismo, de 0,2 en 0,2. Si al día siguiente te sigue bajando mucho, al 0,6. Y así hasta que des con tu ratio, ¿vale? Con esto lo que vamos a hacer es que con la prueba y error vas a dar con tu ratio perfecto, ¿vale? El ratio que necesitarías exactamente en esa comida. Genial, ahora vamos con el segundo caso, que es que te hayan dado el ratio ya desde el hospital. Si tu situación es que te han dado ya el ratio y sabes cuál es,
pero aún así no tienes el control que te gustaría, es porque el ratio a lo largo de la vida y de los años va cambiando, ¿vale? Con tu cuerpo. Entonces, lo que vas a hacer es partir de ese ratio que ya tenías y vas a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vas a analizar qué está ocurriendo detrás de cada comida y ver si necesitas aumentarle o bajarle el ratio. Como siempre digo, de 0,2 en 0,2 para que no sea un cambio agresivo, sino que sea algo lógico y que funcione de verdad. Genial, entonces ya tendríamos visto lo que es el ratio. Hemos definido ya lo que es y para lo que nos sirve y a lo que nos va a ayudar, y sabemos cómo aumentarlo o disminuirlo según cómo veamos que nuestra glucemia responde tras la comida. Y además hemos puesto los dos casos, que es el primer caso que no te hayan dado el ratio desde los hospitales, o el segundo caso que ya tengas ratio de los hospitales pero necesites modificarlo. Sobre todo esto te va a ayudar a que no tengas que depender de tu endocrino, que le vas a ver cada 6 meses con suerte o cada año, y tú puedas hacer ese cambio desde antes para ya ir a la consulta y decirle, mira lo que he conseguido y sin tu ayuda. Y así quedas como un auténtico pro. Genial, una vez visto lo que es el ratio, vamos al factor de corrección y cómo calcularlo. El factor de corrección, como he dicho, te va a servir para saber cuántos miligramos por decilitro de glucemia, que es las medidas de la glucemia, te va a bajar cada unidad de insulina rápida cuando quieras corregir una hiperglucemia. Entonces, es mucho más fácil que el ratio. Bueno, las dos son fáciles, pero este simplemente es hacer una fórmula y el resultado que te da la fórmula, empezar a aplicarlo y probarla, ¿vale? La fórmula básicamente lo que vas a hacer es calcular toda la insulina que te pones durante una semana, durante 7 días, ¿vale? Sumar tanto la rápida como la lenta. Y a ese total que te da después de 7 días, lo vas a dividir entre 7, ¿vale? Para que te dé la media. Entonces te va a dar esa media y lo que vas a hacer con esa media es dividírselos a 1800, que es una constante, ¿vale? Entonces haríamos 1800 entre esa media que te ha dado de los 7 días de toda la insulina que te has puesto y nos va a dar un número. Te pongo un ejemplo de que nos da, por ejemplo, 40. Pues ese resultado que nos ha dado, ese número de la división, son los miligramos por decilitro que te va a bajar cada unidad de insulina rápida. Por lo que, por ejemplo, si nos ha dado 40, si nosotros estamos en 240, por ejemplo, y queremos bajar a 120, pues son unos 120 que queremos bajar. Pues 120 entre 40 son 3, es decir, vamos a necesitar 3 unidades de insulina rápida para bajar de 240 a 120 miligramos por decilitro, ¿vale? Esto no es perfecto porque influyen un montón de cosas más, pero te acerca mucho más a la perfección, te acerca mucho más a ese valor que quieres, y con esto pues no te vas a pasar cayendo en hipoglucemia, que luego sabemos lo que pasa, ¿no? La conocidísima montaña rusa. Bajas, subes, subes, bajas, bajas, subes y así pues hasta que te hartas. Entonces lo que vamos a conseguir con el factor de corrección es evitar estas montañas rusas. Que tú, si estás alto por lo que sea, que es totalmente normal estar alto de vez en cuando, pues corrijas correctamente y no vuelvas a caer en esa espiral, en esa montaña rusa. Genial, entonces ya tendríamos cómo calcular el factor de corrección. Una vez tenemos el factor de corrección, lo vamos a poner en práctica. Vas a empezar a usarlo cuando tengas hiperglucemias y vas a ver qué tal te funciona. ¿Que te funciona bien? Perfecto, mantente con ese factor de corrección. ¿Que no te funciona bien? Iría haciendo como el ratio. Si ves que te pasas y caes para abajo en hipoglucemia, lo que harías básicamente sería aumentar ese factor de corrección. Es decir, por ejemplo, en vez de 40, pondrías 50, es decir, una unidad de insulina te va a bajar 50. Así vas a meter menos unidades de insulina y vas a ir acercándote más hacia el valor que quieres estar. Por el contrario, si ves que no corriges bien y te sigues quedando alto, pues disminuirías lo que es el factor de corrección. En vez de 40, por ejemplo, pondrías 30 y así necesitarías meter más unidades de insulina para corregir esa hiperglucemia, ¿vale? Lo mismo, al final la diabetes se trata de prueba y error y así es como vas a conseguir dar con los valores, ¿vale? Y con las unidades que necesita tu cuerpo individualmente, ¿ok? Porque al final no hay que generalizar, cada cuerpo es diferente y cada persona tiene que hacer su proceso de investigación, ¿bien? Entonces, ya sabemos cómo calcular ratio, cómo calcular factor de corrección y cómo cambiarlos dependiendo de si en una temporada pues necesitamos más o menos. Ahora, lo que tiene que quedarte súper claro es que las unidades de insulina varían, ya sea con los años, con los meses, incluso con los días, varía de un día para otro, pero con lo que te tienes que quedar sobre todo es con esa idea de que tienes que ser
un investigador, tienes que investigar, tienes que analizar, tienes que ver tus patrones, ver si algo no te cuadra, qué es lo que puedes cambiar, si tienes que aumentar ratios, si tienes que disminuir ratios, si tienes que aumentar factor de corrección, disminuir factor de corrección, pero es muy importante que te mantengas atento de tus propias métricas, ¿vale? Para que luego no llegues al endocrino o al médico y te diga, sí, estás bien o estás mal, y ya está, pero tú sigas enfermo porque no sabes cómo controlar tu diabetes. Pues gracias a este vídeo ya sabes cómo responsabilizarte y coger las riendas y saber cuántas unidades de insulina, tanto rápida como lenta, necesitas en el día a día. La lenta no te la he explicado detenidamente, pero es lo mismo. Si tú ves que de media en los días anteriores estás un poquito más alto, significa que te está faltando lenta seguramente. Si ves que los días anteriores estás tendiendo mucho a la hipoglucemia y tienes 5, 6, 7 hipoglucemias al día, eso no es normal. Te estás pasando de lenta. Pues oye, mira para disminuir la lenta. La lenta, lo que haríamos para subir o disminuir, sería un 20%, ¿vale? Un 20%, tanto aumentar como disminuir. Por ejemplo, si tienes 20 unidades ahora mismo de lenta que te estás poniendo, pues si ves que te estás quedando muy alto, aumentas un 20%, es decir, te pones al día siguiente 22. Si ves que te estás quedando muy bajito y con mucha hipoglucemia, pues lo que harías sería disminuir, ¿vale? Lo mismo, un 20%, pues de 20 pasarías a ponerte 18, ¿vale? Entonces, ahora sí, este vídeo es muy completo, ratio para la rápida, cómo variar la lenta, si estamos pues más altos o más bajos, y cómo calcular el factor de corrección. Como último mensaje, quiero dejar por aquí pues un poquito mi opinión, ¿no? sobre estos temas, y es que al final desde los hospitales no se nos enseña a ser independientes. Desde los hospitales lo único que quieren es despacharte rápido y les da igual si tú pasas los días enfermo, pasas los días frustrado y sin saber qué coño hacer, ¿no? Y al final es un poco mi misión, que tú puedas aprender a ser independiente, que aprendas cuáles son estas herramientas que son fundamentales en el día a día para tu control. Y así tú puedas utilizarlas y puedas usarlas a tu favor para conseguir una diabetes controlada a largo plazo. Así que nunca te conformes con ver a tu médico cada 6 meses o cada año. Confórmate con aprender todos los días cosas nuevas, con analizar tus propias métricas y aprender mucho más de tu cuerpo, de cómo se comporta en tu caso en particular. Y sobre todo, nunca te rindas, porque hay salida, siempre hay solución y quiero ayudarte a que lo veas. Así que nada, no te doy más el coñazo, espero que te haya encantado este vídeo. Importante, si te ha quedado alguna duda sobre estos conceptos, me puedes preguntar por Instagram, ¿vale? No muerdo, no cobro por preguntarme por Instagram, me puedes preguntar tranquilamente por Instagram y te voy a estar respondiendo cualquier duda que te surja y te voy a estar ayudando también a que puedas pues implementarlo un poco más de manera individual a tu caso, si hay alguna cosa pues que a lo mejor no te cuadra, ¿vale? Así que nada, espero que te haya encantado este vídeo, que hayas aprendido un montón y sobre todo hayas aprendido cosas nuevas y que estas cosas te hayan ayudado pues a entender que puedes tener una diabetes controlada a largo plazo y sobre todo que no tienes que depender de nadie más sino de ti mismo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda siempre seguir hacia el camino, hacia la libertad. Nos vemos.